Queridos amigos, hermanos, bienvenidos a la casa del Señor virtual, en que tendremos el estudio de la palabra de Dios. Para ello les invitamos a que inclinemos el rostro y pidamos la bendición del Señor. Querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias por esta oportunidad que pones delante de nosotros para que elevemos nuestro corazón al trono de la gracia para dar gracia para el oportuno socorro y ahora para que estudiemos la palabra de Dios. Suplicamos tu bendición en el examen de los textos bíblicos que habremos de estudiar, que seamos todos edificados, refrigerados, pero especialmente que entendamos más claramente cuál es tu voluntad para nosotros, para este tiempo. Pedimos tu bendición y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Un grito contra el nuevo orden mundial. Es el título del sermón que quiero compartir con ustedes, queridos amigos y hermanos. Estamos viviendo los momentos más culminantes que jamás hubiéramos soñado que participaríamos. Dios pone delante de nosotros, a través de la revelación bíblica y de los hechos que son de público conocimiento, lo que tenemos que hacer como mensajeros del Señor. En primer lugar, quiero decir, queridos amigos y hermanos, que aunque hay algunas personas, algunos teólogos estudiosos, que niegan la relación de la actual pandemia, de la crisis mundial que estamos viviendo por el aumento de esta plaga y la consiguiente cuarentena, algunos suponen que no tiene relación con los cumplimientos bíblicos y proféticos. Es decir, la actual es una plaga como la próxima que vendrá y la otra que vendrá, hasta quién sabe cuánto Jesús llegue a venir. Negamos absolutamente este pensamiento, creemos que los hechos muestran el cumplimiento bíblico. Nos referimos a la creación del nuevo orden mundial. Apocalipsis 13 se puede ver claramente, y capítulo 17, mucho más, que lo que Dios había profetizado, esto debía pasar. Déjenme explicar algo al respecto y entonces introducirnos en el tema de un grito contra el nuevo orden mundial. Lo primero, conocíamos las profecías, esto es que debía producirse en Apocalipsis 13 y capítulo 17 un sistema de gobierno mundial por el cual se reconociera que habría también un sistema económico mundial. El texto nos dice que no podrán comprar ni vender, que se impondría a fuerzas la presión, la obligación de que quien no reciba la marca de la bestia sería castigado con muerte. Esto indica que hay un gobierno mundial, hay un sistema económico mundial, no pueden comprar ni vender. Hay un castigo mundial, esto habla de un gobierno, pero también se nos habla de un líder mundial descrito como la bestia en Apocalipsis capítulo 13. Pero aquí que varios más conforman los protagonistas que harán cumplir lo que el Señor ya había visto y previsto con tiempo para que el pueblo de Dios actúe. En el caso de la actual crisis, la plaga, amigos, no nos cabe descubrir o reconocer hasta que finalmente quienes lo hagan, lo harán de publicar y castigar o penalizar quienes hayan sido los culpables. No nos cabe imaginar cómo se originó todo esto, no lo podemos saber todavía. Hasta que la polvareda caiga, y no está cayendo, para poder decir, ya sabemos que esta es una plaga vencida. Todavía no lo está haciendo, al contrario, hay un pico que se levanta nuevamente a nivel mundial. Por otro lado, se habla de la cura para esta plaga, como es una vacuna obligatoria mundial. Insisto que hasta que no se caiga la polvareda, no podemos ver claramente cómo se originó, quién lo propagó o cómo se propagó y cómo esto termina. Sigue pendiente la espada de Damocles, una analogía antigua de una espada que cae acá y que ante cualquier falso movimiento la espada puede cortar el cuello. En consecuencia, quienes están detrás de esto, sea en forma intencionada o no,
creemos que hay una mente maestra detrás de todo esto que es Satanás, quien creó todo esto. Si hay personas que lo hacen con perversa intención o por ignorancia, ahora cuento a qué me refiero, amigos, todavía no queda claro. Hay material en videos, en audios que están pululando, tanto por derecha, decimos, son los medios oficialistas que cuentan acerca de lo que la Organización Mundial de la Salud está llevando adelante intentando curar el problema, como también información por lado de izquierda, vamos a decir, por los independientes, liberales, gente que publica material, algunos ya son conocidos y que van a traer muy buena información, mostrando la otra cara de la moneda, una cara perversa. Frente a este hecho, amigos, lo que importa es que la polvareda no cae, eso es lo que más importa. Y la espada de Damocles, la amenaza de una vacuna sigue en pie, porque cuando la polvareda caiga, allí vamos a razonar, ¿para qué la vacuna si ya se terminó? A esto se agregan otros elementos que también forman parte del cuadro, y es la creación inesperada de las antenas o torres 5G, que están pululando por diferentes partes, y de acuerdo a información por izquierda, vamos a llamarla así, que está de libre acceso en Internet, en YouTube, se nos dice que tienen relación directa con la propagación de la plaga y que aún tiene conexión con elementos venideros que van a aparecer para que se cumplan profecías bíblicas como de los portentos en el cielo. Insistimos, amigos, hay quienes hablan de conspiraciones. Lógicamente creo que a nadie le agrada fundar su fe, su conocimiento en alguna supuesta conspiración que con el tiempo se descubre que era falsa. Aquí estamos hablando de hechos concretos. Tenemos una polvareda, no la solucionan, no se puede solucionar. Y en esta polvareda aparece la virtual solución, una vacuna obligatoria mundial. Ello sí es preocupante. Pero insistimos otra vez con la creación de lo que hoy se llama nuevo orden mundial. Tan claro que antes, décadas atrás se hablaba de un proyecto, hoy ya es un hecho. Para que haya un nuevo orden mundial, amigos, hay algunos factores que tienen que ser tomados en cuenta. Todos los gobiernos tienen que estar de acuerdo. De hecho, en una pasada reunión del G20, el presidente de Argentina mencionó allí que era necesario que todos los gobiernos se unieran en un propósito común para poder erradicar este problema y sacar adelante a las naciones de su estado de postración. Como consecuencia de la obligada cuarentena, pues compañías han quebrado, individuos perdieron sus trabajos, una situación calamitosa familiar y social, suicidios de por medio, gobiernos quebrados que necesitan entonces, poniéndose de rodillas, la subvención, la ayuda de aquellos poderosos que si entregan dinero lo hacen con ciertas condiciones. Estamos mirando entonces la instauración de un gobierno mundial, ya no individual. Se pierden las individualidades. Aquel gobierno que creía que podía gobernarlo a su manera, ahora tiene que pensar en verlo en forma común. De modo que esto realmente se convierte en una aldea donde todas las naciones que eran independientes son apenas como casas una al lado de la otra, viendo cómo pueden convivir en común. Bien, un gobierno, un sistema económico mundial, y nos hace falta ahora ya el cierre, el broche de oro, que es el gobernante mundial. Las voces que se levantan, queridos amigos, en primer lugar son para amonestar este fenómeno del nuevo orden mundial basados en los textos bíblicos. Y nosotros nos sumamos a ellos. Pero agregamos algo más que sí quiero invitar a todos los hermanos y amigos que escuchan. Este es un grito que este servidor inicia con el estudio del ángel de la piedra de Apocalipsis 18, versículo 21 en adelante. Esto no está siendo popularizado. Bien, vamos entonces a mirar los textos bíblicos, ¿les parece? Voy a invitarles a que me acompañen a leer textos que son conocidos. Apocalipsis capítulo 13, desde el versículo 11. No haremos una exposición de la profecía bíblica detallada, sino dar descripciones generales para probar que ya está aquí, en este momento, el proyecto que desde décadas atrás se traía del nuevo orden mundial. Ya está.
Hay propuestas de solución universal para hacer bajar la cortina de humo o la polvareda, como decimos, que es esta plaga que no logra solucionarse, que se nos hace irrespirable la vida, cargar una máscara que se torna tóxica. Lógicamente, cumpliremos con todas las regulaciones, disposiciones que se nos impongan. De ningún modo se trata de levantarnos en contra de las autoridades, ni aun de las de la salud, pero vamos a mirar en un rato más. Quizá hay motivos para levantar voces en contra. Lo que importa ahora es ver que entre todos bajemos esta polvareda, que es la actual plaga, y un pico nuevo que se está levantando. Aquí California es un estado tristemente conocido en toda la nación de Estados Unidos por tener muy alto índice de infectados y muertos diariamente. ¿Qué está pasando? Al punto que autoridades en Fresno están pidiendo que no publiquen las actualizaciones de los enfermos y de los muertos, no por el afán de ocultarlo, sino que al haber tanta publicación no logran rastrear el origen de por qué pulula, por qué aumentan, para poder mirar los casos y decir, ok, ya sabemos por dónde viene este flagelo, cuál es el error que se está cometiendo, error sanitario, ya de parte de las autoridades o de parte de la población. Hasta el momento no puede darse una salida satisfactoria, nadie la puede dar, solamente una solución masiva, universal, como es una vacuna. Voy a invitar a que leamos Apocalipsis capítulo 13, versículo 11 en adelante, cuando se describe la aparición de un nuevo poder en la profecía bíblica que hará todo lo posible para ayudar al desarrollo de la bestia anterior descrita, la bestia marítima, del capítulo 13, versículo 1 al 10. A partir del 11 aparece la nueva bestia con sus movimientos y especialmente la parte final, que es a donde estamos yendo. Y especialmente cuando leamos capítulo 17, el afán que este nuevo orden mundial pretende, dar una salida, una solución planetaria, no solamente a la salud, creando esta vacuna, sino también a todos los demás órdenes, especialmente el orden de trabajo y económico, que por fin pueda fluir nuevamente, abundante trabajo, abundante dinero y economía, que poder restablecer el estilo de vida que traíamos antes, uniendo todos los pueblos en un esfuerzo común y llevando adelante políticas en las que ya se pierde la individualidad, ya no cabe lo que este gobierno opine y lo que haga este otro gobierno, sino ellos se tienen que unir, y con los de acá y los de más allá, los fuertes con los débiles, en un bien común para traerle el bienestar tan anhelado a este mundo. El punto es, amigos, estamos yendo hacia eso. ¿Lo aceptamos? ¿Qué nos dice la revelación? Bien, vamos entonces a leer Apocalipsis capítulo 13, versículo 11 en adelante. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Esta bestia se refiere a los Estados Unidos, y así fueron sus orígenes. Recordemos con los padres peregrinos cuando llegaron en 1620 a este país. Era un símbolo, la bestia, recordemos, es un símbolo de poder, inocente como un cordero con sus cuernos, pero se transforma allí en boca de dragón. Bien, con sus leyes, este poder que se inició pacíficamente, ahora con el tiempo se va a transformar, se está transformando. Pero avancemos más con la profecía bíblica. Nos importa el aspecto religioso, además del aspecto político, económico, social que va a conllevar la creación de este nuevo orden mundial que ya está instalado. Lo que importa es que ya está funcionando. No es un proyecto que décadas atrás se creía, se esperaba poder llevarlo. Ahora, gracias a este virus que hizo que todo el mundo se replegara, esto pudiera crearse como una salida y una solución a este flagelo que mata gente, que obliga a recluirse a todos y buscándole una solución masiva. Uno piensa, amigos, cómo Satanás se las ingenió para que se cumpla lo que la profecía bíblica ya anunciaba, y hoy lo estamos presenciando con nuestros ojos. Sin embargo, hay más todavía que el pueblo de Dios tiene que hacer. Leamos todavía más Apocalipsis 13. Y ejerce esta segunda bestia, la bestia en forma de cordero, corderiforme, si le podemos llamar así,
toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, la Biblia de Jerusalén traduce al servicio de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Aquí se hace una mención muy clara de que aquella primera bestia tuvo una herida mortal y aparecerá esta mención varias veces más, versículo 12, versículo 14, como un elemento sumamente importante al final cuando estas naciones representadas por 10 cuernos en Apocalipsis 17 le entreguen el poder a esta final bestia y venga el descalabro final que es el fin del mundo. Pero antes de llegar a eso, analicemos versículo parte por parte en lo que podamos, descriptivo, ya que no haremos un estudio profundo, sino descriptivo, porque queremos llegar a un punto, amigos, yo me anticipo ahora. La noticia de una revelación bíblica que está siendo muy poco explorada, el ángel de la piedra, de Apocalipsis 18, versículo 21 al 24. Eso sí quisiera que gastemos tiempo para que miremos algo que Dios, un arma poderosa que Dios puso allí para su pueblo, para que le diga al nuevo orden mundial lo que merece decírsele. Pero leamos los textos primero. También esta segunda bestia en forma de cordero hace grandes señales, de modo que aún hace bajar fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña, noten el espíritu permanente de esta segunda bestia, a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer al servicio de la bestia, traducimos así como en la Biblia de Jerusalén, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Es decir, una copia, una estatua de la primera bestia, recordemos la marítima, que no leíamos, en esta ocasión no leímos, del versículo 1 al 10. Así que nos vamos a enfrentar ahora con 3 bestias, además del dragón. El dragón mencionado en el capítulo 12, la gran víbora alada. Dragón, recordemos, es una víbora alada. Y entonces eso aparece en el capítulo 12. Es el primero de la tríada satánica. El dragón, la bestia marítima y la bestia terrestre. Y un cuarto poder, que es una estatua. Y la estatua es una copia exacta de la bestia que está acá en el medio, la bestia marítima, de 7 cabezas y que tuvo una herida mortal, un tajo mortal, menciona la traducción, la Nueva Biblia Española, un tajo, un corte mortal. Bien, veamos ahora la creación de esta estatua que estábamos leyendo, capítulo 13, 14. Estatua, copia, imagen van a ser sinónimos. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer al servicio de la primera bestia marítima, primera del capítulo 13, mandando a los moradores de la tierra que le hagan una estatua, una copia, una imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Segunda vez que se menciona, versículo 12 y 14. Esta mención será importante porque estamos hablando de una bestia que fue terrible durante su tiempo de acción, mencionado en el capítulo 13, en los 10 primeros versículos, persecución de los santos, 42 meses proféticos de hegemonía absoluta, blasfemias contra Dios. De acuerdo a Daniel, ataca el santuario, el continuo del príncipe del cielo, tira abajo la verdad, el santuario, ataca el ejército del cielo, etc. Es el mismo poder. Bien, esta bestia tiene un tajo mortal y reaparece al final del tiempo. Por eso la importancia de esta bestia marítima. Pero avanzamos con la descripción de la estatua a continuación. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase. Así que estaba inerte hasta antes de esta acción y ahora comienza a vivir para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Aquí, amigos, cabe entonces hacer la explicación de qué es la imagen de esta bestia marítima. Recuerden que por el tiempo que tenemos no hemos leído Apocalipsis 13, los 10 primeros versículos. Así que es tarea para que leamos allí qué es lo que trae. Pero esta bestia, dadas las características puestas allí, esto es que actuaría 42 meses, o sea, 42 por 30 días el mes, son 1260 días, que son proféticos, es decir, 1260 días años. También aparece la mención en el capítulo 12 del gran dragón alado,
que persigue a la mujer por 1260 días años o 3 tiempos y medio, es decir, 3 años y medio proféticos, también que es el mismo periodo. Bien, este poder que habla blasfemias contra Dios tiene autoridad sobre todo pueblo, tribu, lengua y nación y persigue a los santos. Esto ocurrió históricamente durante el tiempo medieval. Y esto pasó con la hegemonía del sistema papal desde el año 538 hasta el año 1798. 538 porque allí entra en vigor una carta que Justiniano había lanzado unos 5 años atrás, en el 533. En el 538 es eliminado un poder que se resistía, enemigo del catolicismo, y a partir de entonces comienza lo que la carta pretendía, darle pleno poder castigador de herejes. Y así fue. El sistema papal por 1260 10 años, del 538 hasta 1798. Tuvo pleno poder, tanto en lo que respecta a doctrina como también a personas humanas, desatando feroces persecuciones contra los disidentes, en aquel tiempo llamados herejes. Hasta hace poco, en el año 2015, el mismo Francisco I pide perdón por el trato inhumano que se tuvo contra los albigenses, aquellos cristianos llamados herejes de Albi, en Francia. Una noticia que apareció publicada. Entonces se reconoce toda la persecución, las maldades que se cometieron en nombre de la religión oficial contra aquellos que eran disidentes. Reiteramos, un tiempo de 1260 años, desde el 538 a 1798. Allí se le llama bestia. Bestia, pues, es el poder religioso que al unirse con un poder político mediante concordato se transforma en la entidad que Dios revela como tal, bestia, con un periodo de tiempo tal. En otras palabras, esta bestia ya fungía antes del 538. Ya por el 400 fungía, por el 300 fungía, pero para los fines bíblicos funge como bestia perseguidora gracias al concordato, al edicto que Justiniano I, emperador de Oriente, él lanza, reiteramos, 533, y entra en vigor, la carta pudo ya ser ordenada y establecida 5 años después. Por lo tanto, la unión entre la Iglesia y el poder, en este caso la carta, el edicto, convierte al sistema papal en una bestia perseguidora, o bestia marítima. Amigos, la imagen del capítulo 13-14 va en la misma línea. ¿Qué es una copia? ¿Qué es una estatua? ¿Qué es una imagen? ¿Cómo se forma la imagen de la bestia? Otra vez leamos capítulo 13, versículo 14, 15 en particular. Cómo la bestia ahora tiene aliento, vive. A ver, miramos. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer al servicio de la primera bestia marítima, mandando a los moradores de la tierra que le hagan una estatua, una imagen a esa bestia que tiene herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la estatua, a la copia, a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase y matase. Amigos, ¿cuándo la estatua cobra vida? Cobra vida en la misma proporción en que su original cobró vida para los términos de la profecía, y es con el concordato establecido con Justiniano. Esto comienza a funcionar en el 538 de la era cristiana. Así también, la unión de Iglesia-Estado por parte tanto de naciones, pero especialmente las iglesias que promuevan el ecumenismo y la unión de la religión en aras del gobierno, esto convierte a ese poder en una copia de lo que pasó con el sistema papal. Eso es imagen, la unión de Iglesia-Estado. Si en el caso del sistema papal, que fungía, recuerden, la Iglesia Católica, allí cuando Constantino terminó con las persecuciones en el año 313, y en el 325 de la era cristiana convoca el Gran Concilio de Nicea. Vienen todos los pastores cristianos, católicos de Europa
para reunirse en Nicea y allí definir cuestiones de fe y doctrina, especialmente la naturaleza de Jesús. ¿Cómo este emperador tiene tal poder de convocar a los dirigentes máximos de la religión cristiana de aquel tiempo? Sin embargo, todavía, aunque se observa la influencia del poder político en la Iglesia Católica ante la denuncia de grupos opuestos como los donatistas, estos son considerados herejes. Si uno mira un diccionario, investiga sobre esta gente. Esta gente se oponía a que Constantino ingiriera, se metiera en los asuntos religiosos. Ellos se oponían a la unión de la Iglesia con el Estado. No prosperó la protesta. Para el 538 ya está armada, ya está constituida ese casamiento entre la Iglesia, sistema papal, y la política, el emperador Justiniano con su edicto. Allí surge la bestia, bestia perseguidora. La imagen, queridos amigos y hermanos, del capítulo 13 que estamos leyendo, versículo 15, de la misma manera surge cuando se une la Iglesia, iglesias protestantes, iglesias evangélicas, iglesias de cualquier denominación cristianas, se unen con el poder político para recibir su fuerza. Y la unión de la Iglesia con el Estado, y un Estado contaminado de religión. Amigos, ¿cuántos hay que se gozan? El presidente americano firma allí la orden ejecutiva del Día de la Oración. Y todos nos ponemos contentos. Por fin se establece un Día de la Oración. Por fin ahora se establece que se abran las iglesias. Por fin ahora se va a imponer leyes, regímenes que favorezcan el estudio de la Biblia. Gracias, presidente Trump. Amigos, cuidémonos que no pase el problema de Constantino. La iglesia tiene que moverse por sí misma con un marido que le da el poder para ello. ¿Quién es el marido? Cristo. Pero cuando perdemos de vista al marido, viene un falso marido, que es el político de turno, quien va a dar todas las bendiciones. Y como iglesia, ahora ustedes van a tener derecho a tener sus iglesias abiertas, van a tener, por mi firma, van a tener ustedes su Día Nacional de la Oración, van a tener ustedes y leyes tras leyes. Cuando la iglesia se une con la política, amigos, eso es la imagen de la bestia. ¿Sí? Así se originó el sistema papal en unión con Justiniano I, emperador romano de Oriente. Pero la profecía sigue más todavía. Voy a invitar a que completemos la lectura de Apocalipsis 13, 15 en adelante. Todavía queda 17 y el ángel de la piedra. Sigamos leyendo. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y aquí entonces culmina el capítulo 13. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número es 666. Noten, amigos, en los versículos que hemos leído, 16 y 17, aparecen elementos que hoy estamos presenciándolos con el nuevo orden mundial. Ahí la profecía habla que manda, ordena a todo el planeta. Por lo tanto, estamos hablando de un gobierno universal. Leamos otra vez versículo 16. 13, 16. Hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, se les ponga una marca en la mano derecha. Ordena. Aún en el versículo 15, so pena de muerte, ordena también. Al final, que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Amigos, esto no lo puede hacer un país. Está hablando de forma universal. Por lo tanto, hablamos de un gobierno universal. No cabe más las individualidades del gobierno de Uruguay, el gobierno de Ecuador, el gobierno de Francia y el gobierno de la India. Cada cual se gobierna a su manera. No, desapareció. El texto bíblico apunta a un gobierno universal. Esto forma parte de la esencia del nuevo orden mundial. El segundo aspecto que aparece acá es el aspecto económico, también descrito en el versículo. Leemos pues allí versículo
17 características, que ninguno pudiese comprar ni vender. Eso es económico. Por lo tanto, se habla de un sistema económico mundial, donde hay una presión, sea por boicot, por la manera que usted se imagine, esto lo iremos viendo en la marcha. Pero el nuevo orden mundial trae también un elemento económico mundial, un gobierno mundial y ahora una religión mundial, con la marca de la bestia religiosa que ya era conocida en la época medieval. Pero amigos, en el tema de hoy no voy a tocar tanto el tema religioso, quiero tocar el otro aspecto, el nuevo orden mundial. Gracias a la plaga, a esta peste del coronavirus, el año 2020 cambió absolutamente, no tiene paralelo con todos los siglos pasados, que ha habido pestes. Cuento esto, queridos amigos y hermanos, porque hay teólogos, renombrados incluso, que están pidiendo juicio y calma a la hora de hacer análisis de la actual situación que estamos viviendo. Esto es, nos piden, reflexionen que siempre hubo plagas, la peste bubónica, la plaga de... Entonces nos ponen aquí una tras otra, pero pasada la plaga volvió todo a su normalidad. En este caso afirmamos absolutamente, rotundamente que no. Alguien dirá, ¿pero qué, usted es profeta? No, soy bíblico. Estamos leyendo la Biblia. La Biblia nos habla con tiempo de un fenómeno. Y este fenómeno se llama Nuevo Orden Mundial, que venía como proyecto. Se hablaba con frecuencia. Ahora estamos hablando de un hecho. Y un hecho por una razón simple. La polvareda no se cae. Que si la polvareda cayera, amigos, se soluciona el coronavirus. Entonces ahí estamos mirando qué pasó, quién lo originó. Ahora quiero hablar de ese asunto también. Y dar la solución que el país quiera por su manera. Cité Uruguay, por dar cualquier país. El país Uruguay dice, miren, yo no me quiero sumar al orden mundial, lo soluciono a mi manera. Ya veo qué pasó, quién lo originó, cómo ocurrió y cómo se solucionó. Por lo tanto, yo voy a ver cómo lo soluciono a mi manera. Así que no me cuenten conmigo en esta unión que ustedes quieren del nuevo orden mundial. Ojalá, amigos, pudiéramos contar con líderes mundiales que tuvieran las agallas de actuar de esa manera. Pero hemos caído en tal postración que no hay país, especialmente los del tercer mundo o países subdesarrollados, que tengan semejante fuerza política, moral, económica para hacerle frente a la crisis que este virus, esta cuarentena y especialmente el protocolo de la Organización Mundial de la Salud que obligó a que todos estemos cuarentenados, produciendo una solución absolutamente equivocada. Prueba de ello, amigos, es, si ustedes quieren investigar, la salida adecuada que encontraron los médicos italianos. Ellos rompieron protocolos. Esto es que se enseñaba, se decía, que si hay enfermos de coronavirus, inmediatamente desháganse, está todo apestado, quémenlos. De hecho, hay información que hacían esto en China. Gente embolsada que los metían allí y entonces, pobre gente, que estaban siendo incinerados en vida. Estaban apestados, hay que destruirlos. No hay nada rescatable en tal individuo. Hasta que médicos valientes en Italia, recuerdan, allí había el pico más grande en toda Europa de muertos e infectados por el coronavirus. Decidieron hacer autopsias por su cuenta y descubrieron otra situación muy diferente de lo que había planteado, tanto como diagnóstico, pero especialmente como terapia de parte de la Organización Mundial de la Salud. Al punto que actualmente la información que se obtuvo se disemina por muchas partes para decir, este virus es curable. Si se lo atiende en los 3 primeros días, se sana y desaparece el problema y ya no necesitamos usar máscara si hiciéramos eso. Pero para los propósitos del nuevo orden mundial no conviene. Tenemos que mantener todavía la polvareda en alto para poder seguir avanzando en el proyecto de encuarentenar a la gente, seguir levantando cosas que no quedan claras como estas antenas 5G ahora enmascaradas. Cuando uno pasa por los pueblos, empezamos a verlas, parecen arbolitos, árboles de Navidad. ¿Por qué? ¿Quién las enmascara? ¿Por qué lo hacen? Oh, amigos, hay información de este lado que dicen cosas perversas que no voy a reproducir acá. Solamente que digo, aquí hay muchos interrogantes
Y son de orden político, económico, que no es mi negocio. Mi negocio es el bíblico y que lo que yo tengo que decir es lo que les quiero sugerir. Pero para ello, amigos, y yo voy a hablar del ángel de la piedra, que ese es el mensaje que quiero traer. Pero para ello, amigos, vayamos ahora al capítulo 17. Allí hay más luz, donde se nos habla del nuevo orden mundial. Invito pues a que abramos de Apocalipsis capítulo 17, versículo 9 en adelante. Por falta del tiempo, amigos, no podremos hacer un examen, como tampoco lo hicimos del capítulo 13, primera parte. Lo mismo el capítulo 17, los 8 primeros versículos, donde se describen los símbolos, tanto de la ramera, prostituta, la gran prostituta descrita allí, junto con la bestia escarlata roja, con 7 cabezas, que la monta. No podemos, pero sí lo que el ángel busca explicarle a Juan. Esto sí nos interesa. Leamos pues entonces del capítulo 17, 9 en adelante, la revelación que el ángel le da a Juan para que entienda en qué consistía la visión. Y amigos, el punto es, estamos ya con el cumplimiento de la profecía, esto es el nuevo orden mundial, que la profecía nos lo diga y los hechos lo comprueben. Leemos pues. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes a la vez. 5 de ellos han caído. Uno es, el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y que no es, que era sobre la cual montaba la ramera, es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Noten que acá se nos habla de 7 montes por un lado, 7 reyes por el otro, y que es de entre los 7, hablando de los 7 reyes, esta bestia va a formar parte de uno de ellos, pero se le llama también el octavo. No es que haya un octavo rey o una octava cabeza. La bestia en sí va a generar el poder que la profecía le va a adjudicar. Absoluto, pleno poder, que es la parte que vamos a leer a continuación. Siguiente versículo. Aquí, amigos, queremos detenernos en esta parte, partes que consideramos toda la profecía, tanto el capítulo 13 como 17, absolutamente es imprescindible conocerlo al dedillo. Pero estamos espigando porciones para que entendamos lo esencial de la exposición del grito contra el nuevo orden mundial que lo da el ángel de la piedra del capítulo 18, el siguiente capítulo que estamos estudiando. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino. Esa es la situación actual, queridos amigos, que estamos viviendo. Estos 10 cuernos representan las naciones del mundo, sobre la cual monta la ramera. Recuerden que habíamos hablado de la unión de iglesia-estado. La ramera representará muy adecuadamente el aspecto religioso. De hecho, en contraste con la mujer pura del capítulo 12, que representa a la esposa de Cristo, la iglesia, pero pura, vestida de sol, vestida del marido, la luna debajo de sus pies, engalanada con 12 estrellas en su cabeza. Esta otra es todo lo contrario. Ella repudia a su marido, abandonó y anda fornicando con los reyes de la tierra, según cuenta capítulo 17, los primeros versículos. También es una figura, una ramera religiosa. Ella tuvo marido, lo dejó. Fue cristiana en sus orígenes, ahora no lo es. Tiene otro tipo de marido que le va a dar el poder que ella necesita. En otras palabras, luce el nombre de cristiana, pero no vive tal. Miren cómo ya lo había profetizado Isaías capítulo 4, versículo 1, acerca de cómo se comportarían este tipo de personas. Allí se nos habla de mujeres, pero vamos a leer el texto, a ver cómo nos lo enseña. Las características de este tipo de gente que llevan el nombre de Cristo y sin embargo
Solamente el nombre les acompaña. Sus actividades son totalmente opuestas al marido del cual profesan ser sus respectivas esposas. Echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo. Está hablando de un tiempo de castigo para los israelitas, que por haber pecado, y especialmente habla de las mujeres en el capítulo 3, los maridos morirían en la guerra, los hijos también serían destruidos, hablando de una maldición o de una maldición de Dios contra esas mujeres. Pero miren las palabras que usan estas mujeres y que se aplica entonces a la ramera del capítulo 17. Nosotras comeremos de nuestro pan, tú, marido, no nos des pan. Nos vestiremos de nuestras ropas, tú, marido, no nos des tu ropa. Solamente permítenos llevar tu nombre y con ello quita nuestro oprobio. Solamente que estemos ligadas nominalmente, que seamos llamadas cristianas. El resto lo hacemos nosotras. Mis amigos, cuando Cristo se une a su iglesia o la iglesia se une a Cristo, hay una unión tal, Jesús llama a esta como su esposa. El apóstol Pablo presenta a la iglesia como desposada con Cristo. 2 de Corintios, capítulo 11, versículos 2 y 3. Miremos el texto. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Notamos allí la iglesia casada con Cristo. Pero esta iglesia ramera, que estamos leyendo de una descripción de Isaías 4.1. Nosotras comemos nuestro pan, buscamos dónde conseguir alimentarnos. Ropas, conseguimos dónde vestirnos. Solamente danos el nombre. Bien, esta es la iglesia prostituida del capítulo 17. Lleva el nombre de Cristo, pero vive con amantes. Son los gobiernos del mundo con los cuales ella fornica. Bien, el texto del capítulo 17 nos habla de estos 10 cuernos que forman parte de esos maridos. Ella monta, recuerden, es la iglesia que monta el Estado. El Estado no ve más allá hasta donde la falda de la mujer, la falda va encima de los ojos de la bestia y de los cuernos, y entonces no mira más allá hasta donde la falda descubre. Es decir, es la iglesia la que va guiando. Y estos cuernos, ahora, no tienen poder, pero lo va a tener. Amigos, esto es lo que está produciendo esta pandemia, o como algunos le llaman, la plandemia. Un plan. De hecho, amigos, hay páginas que revelan, una de ellas Gavi.com y otras más, de un plan siniestro, y especialmente de gente que está liderando todo ello, como es este filántropo Bill Gates, un señor que es de público conocimiento, para algunos quizás el enemigo número 1 a nivel mundial, por su alto dinero que está invirtiendo en un plan. Él, el que conocía, fue experto en virus, pero virus digitales, con su creación Microsoft y sus computadoras. Hasta él creó un virus en su época juvenil, por lo cual fue despedido en la escuela donde él se movía con su amigo, por haber creado esta situación. Así que crear virus y luego solucionarlos es un negocio que él conoce con respecto a su creación, las computadoras. Pero a nivel de salud y planetario es otro cantar. Pero al tener tanto dinero como tiene, puede donar a la Organización Mundial de la Salud para que se promueva la creación de una vacuna que sea solución para este coronavirus y para cualquier plaga posterior. Amigos, pensamos eso y es tan irracional como pretender que una vacuna frene las andanzas del diablo. Él puede burlarse perfectamente de esta vacuna, decir, ustedes quieren frenarla, ahí le va otra más. Peor. No, amigos, aquí vamos a llegar a los puntos que queremos del ángel de la piedra. Pero antes leamos el texto, amigos. Voy a invitarles a que completemos la lectura que leíamos de Apocalipsis 17, los 10 cuernos. No tienen poder, lo tienen por un momento y así reinan juntos el nuevo orden mundial con la bestia, a quien le entregan todo el poder. Leamos pues. Versículo 12. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que no han recibido aún reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes junto con la bestia. Y allí en ese momento, amigos, que eso está en un futuro casi inmediato. Si queremos el año que viene, posiblemente lo sea, de acuerdo al cronograma que el Gavi.com hace.
Desde el 2000, cada lustro, cada 5 años, ellos están haciendo un programa de qué cosas van a ir logrando y lo están logrando. Y en el 2021 esperan ya que funcione la vacuna, de acuerdo a la página que se puede mirar en internet. O sea, está planeado todo esto. Entonces, cuando tengan el pleno poder como nuevo orden mundial, allí entregan a esta autoridad política mundial que lo venía pretendiendo desde el 2009, más propiamente en 1963, con Juan XXIII, con su Paz en la Tierra, con su encíclica publicada en 1963, Caritas in Veritate, publicada por Benedicto XVI en el 2009, y ahora en el 2015, Francisco I con su Laudato Si. Oh amigos, al hablar de este poder a quien los 10 cuernos, representando el nuevo orden mundial, le entregan el pleno poder y gobiernan juntos hasta que aquí este poder gobierna totalmente. Leamos el texto, vamos a completarlo, la lectura del versículo 12 en adelante. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito, entregar su poder y su autoridad a la bestia para que sea el 8º rey, leíamos hace un momento, que tenga el pleno poder sobre el planeta. ¿Y cuál es el propósito a la vista de Dios? Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él, los 144,000, los que predican y anuncian estas verdades y denuncian a la vez, ellos son los llamados, elegidos y fieles. La guerra es contra esa gente, los hijos de Dios. Pero avanza más el texto todavía. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, el aspecto religioso de ese tiempo, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones que ejecuten lo que Dios quiso. ¿Qué cosa? Que se pongan de acuerdo. Ese es el nuevo orden mundial. Dijimos, tanto en el orden político, ya no va a haber más naciones independientes, van a ser todas unidas. Y también el aspecto económico, que se pongan de acuerdo y den su reino a la bestia. Ahora viene el aspecto teológico, bíblico, religioso, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Amigos, quiero a continuación, en los pocos minutos que quedan, solamente introducir este aspecto del ángel de la piedra. Apocalipsis capítulo 18, versículo 21, revela una figura que no ha sido explorada. No se la está estudiando. Y ahora es el momento clave que se conozca. ¿Para hacer qué? Amigos, la Organización Mundial de la Salud no logró bajar la polvareda. No sabemos quién originó la plaga, ni cómo se soluciona. La salida es la cuarentena, en donde todos nos arruinamos. Y la solución para que se baje la polvareda es crear una vacuna universal, obligatoria. Lo que muestra, amigos, la perversión por no haber escuchado a estos médicos italianos que buscaron la solución de otra manera, diferente de los protocolos de la Organización Mundial de la Salud, y encontraron la solución, siempre en los 3 primeros días del paciente infectado, para poder curarlo definitivamente. Y junto con ellos, una hueste de médicos limpios, lindos, que trabajan en esa línea, diferente de la Organización Mundial de la Salud. Si esta gente no lograron bajar la polvareda por mal diagnóstico, hablaban directamente que hacían falta respiradores y otros asuntos más. Y la gente moría, se infectaba y moría hasta el día de hoy. Y ahora proponen una vacuna como solución. Allí es donde se hace sentir la voz del ángel de la piedra, que se opone absolutamente. Ahora sí, leamos el texto de Apocalipsis 18, 21 en adelante. Les invito pues. Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, que abarca la ramera y todo el sistema que le acompaña con sus maridos, incluidos los gobiernos que le acompañan. La gran ciudad, y nunca más será hallada. Este es el diagnóstico que da el Señor contra toda la solución de la vacuna, las propuestas, el nuevo orden mundial y la paz que ellos pretenden. Miren cómo lo define el Señor.
Voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti. Ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti. Voz de esposo y de esposa no se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones, oh Babilonia y sus respectivos maridos, el nuevo orden mundial. Necesitan ser desenmascarados bíblicamente. Y termina más el texto 24. Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Queridos amigos, ustedes han escuchado esta exposición. Quiero promover con más fuerza y esperando que ustedes logren mirar y por la gracia de Dios, ver este símbolo, insisto, no ha sido explorado. Dios levantó un símbolo y con el tiempo ahora sería más conocido, más entendido. Un ángel que se levanta su voz contra Babilonia diciéndole todo lo opuesto que ellos esperan obtener con la vacuna y la solución a todos los problemas. Un nuevo orden mundial en que creen que ya pueden solucionar problemas económicos, problemas de salud, problemas sociales, problemas políticos, enfrentarlos todos, unidos todos. Los gobiernos, un sistema económico, un sistema político y un líder máximo contra lo cual Dios le dice, todo se les cae, se les anuncia con tiempo de una gran destrucción que luego viene posterior. Amigos, queremos invitarles, abramos el corazón a la revelación de la palabra de Dios. ¿Vamos a aceptar estas propuestas humanas o escuchamos la palabra de Dios que anuncia el colapso de todo el sistema, tal como lo acabamos de leer en esta profecía que todavía no está siendo cumplida, la del ángel de la piedra? Les invitamos, amigos, que abramos el corazón, estudiemos la palabra, busquemos más al Señor, estudiemos más del tema de este ángel de la piedra. ¿Cuál es su mensaje? ¿A dónde va dirigido? ¿Contra quién está dirigido? Hablar claramente para que la gente pueda escuchar entre las propuestas humanas o la propuesta del Señor. Dios quiere que le creamos y le obedezcamos. Si abrimos nuestro corazón, el Señor hará maravillas en nuestra vida y también heredaremos el cielo en la segunda próxima venida de Jesús. Mis queridos amigos y hermanos, deseamos que Dios les bendiga, que les guarde, que ustedes estén en paz, unidos, juntos, estudiando la palabra de Dios y obedeciendo su voluntad. Que Dios les bendiga. Amén.